En Photoshop continuamente vamos a crear y duplicar capas en un documento. Enseguida mencionaré las formas más utilizadas para hacerlo. La primera de las formas es presionando el icono que aparece en la parte inferior del panel capas. Es este que está aquí. Tiene como un dibujo de una hoja de papel con un doblez en una de sus esquinas. Este botón sirve para crear una capa nueva. Voy a presionarlo. Vemos cómo se ha creado una capa que en este caso dice capa 5 y se creó en esta zona. Es importante saber dónde se va a crear la capa. Photoshop toma como referencia la capa activa actual. Por ejemplo, voy a seleccionar esta capa y voy a presionar el botón nuevo. Vemos cómo se ha creado en la parte superior de esta capa que tenía seleccionada. Voy a eliminarla. Si selecciono esta otra capa y presiono el botón de nueva capa, también notamos que se crea encima de él. Entonces ya sabemos que cuando vamos a crear una nueva capa, se va a crear encima de la capa activa. Voy a hacerlo nuevamente. Como puedes ver, esta capa está vacía, aunque en teoría haremos cambios en ella. Se supone que es el propósito de crear una nueva capa, empezar a trabajar en ella. Otra forma para crear nuevas capas es seleccionando el comando del mismo nombre, que lo podemos localizar dentro del menú capa. Estamos viendo como aquí una opción dice nueva y estamos viendo varias opciones. La primera de ellas es la que va a crear la capa nueva. Ve cómo aparece esta combinación de teclas, es la que podemos usar como atajo del teclado. Voy a hacer clic. A diferencia de presionar el botón, con esta opción aparece esta ventana donde podemos modificar algunas opciones, por ejemplo, agregarle un nombre, aunque no importa porque después podemos cambiarlo. Si queremos usar la capa anterior como una máscara de recorte, algo que te enseñaré más adelante, o también si queremos agregarle un color a la capa, este color no se agrega al lienzo, se agrega únicamente en esta zona en el panel capas, también te lo voy a explicar más adelante. Si queremos cambiarle el modo de fusión o su opacidad, todo esto que estás viendo en esta pequeña ventana lo podemos hacer directamente en el panel de capas, así que no es necesario abrir el comando nueva capa, sobre todo si no deseamos configurar algunos de estos valores. Lo más fácil sería presionar el botón de nuevo para crear la nueva capa. Existe también un atajo para crear una capa de esta forma que lo hacemos con el botón, sin que aparezca la ventana que vimos hace un momento, pero debemos presionar 4 teclas que son la de mayúsculas, control, alt y la letra N. Lo voy a hacer. Vemos cómo se ha creado la capa. Creo que es más fácil presionar este botón que presionar 4 teclas, así que eso tú lo decides. Otra forma algo más avanzada, pero fácil, es arrastrando una imagen desde nuestro explorador de archivos directamente a la ventana de Photoshop. Esto no solo creará una nueva capa, sino que también agregará la imagen que arrastramos dentro de ella, y dependiendo de la configuración que tenemos en nuestro Photoshop, se creará como objeto inteligente o como capa de imagen. Voy a hacerlo. Aquí tengo una ventana del explorador de Windows abierta. No la ves porque la tengo en otra pantalla, pero voy a arrastrar una imagen. Vemos cómo aparece este signo de más. No he soltado el botón del mouse, lo voy a soltar. Al hacerlo, automáticamente aparece la imagen. Estamos viendo aquí. Estos controladores es porque se va a insertar como un objeto inteligente. Photoshop me está diciendo que si deseo modificar la posición y el tamaño de la imagen, porque podemos moverla a una nueva posición o cambiarle el tamaño. Voy a alejar el zoom para verlo más claramente. Aquí tengo la imagen, puedo cambiarle el tamaño, moverla de posición. Ahora voy a presionar Enter. De forma automática se ha insertado esta imagen y vemos cómo se ha convertido en objeto inteligente. Esta es una forma de crear una nueva capa a partir de una imagen. Voy a eliminarla porque no tiene nada que hacer en este documento y nuevamente voy a regresar el zoom al 100%. Esto mismo pasaría al abrir una imagen de las formas ordinarias que conocemos en Photoshop, lo de abrirse como objeto inteligente y las otras formas diferentes que existen para abrir imágenes, ya te las enseñé en un capítulo anterior. Cuando creamos un nuevo documento, también se va a crear una nueva capa vacía. Si abrimos una imagen, también se va a crear una nueva capa. Son diferentes formas de crear una nueva capa. También si usamos algún tipo de herramienta como la herramienta de forma
o formas, por ejemplo, rectángulo. Al crear una forma, automáticamente se crea una capa junto con ella, como la que estamos viendo aquí. Esta es otra forma de crear capas. Cuando creamos varias capas nuevas, estas van a tomar un nombre. Estamos viendo cómo en mi caso dice capa 5. Esto es porque ya existen antes de esta 4 capas o 5 capas con el nombre capa 0, capa 1 y así sucesivamente hasta el 4. Y cada vez que presionemos el botón de nuevo para crear una nueva capa, dicha capa tendrá un nombre diferente. El número del final irá cambiando de 1 en 1. Dependiendo del número de capas nuevas que vayamos creando, va a ser el nombre que va a tomar, aunque este nombre puede ser modificado posteriormente, algo que te enseñaré más adelante. Ya te enseñé cómo crear nuevas capas, ahora te voy a enseñar a duplicarlas. Voy a abrir la imagen que tenía hace un momento. Duplicar una capa es crear otra idéntica a la existente. Por ejemplo, aquí tengo esta capa de imagen. Si hago clic derecho sobre ella, vamos a ver que aparece una opción que dice duplicar capa. Lo voy a seleccionar, me aparece un nombre que le puedo dar y también me aparece una sección que dice documento. Esto es porque el duplicado se puede crear en cualquiera de los documentos activos. En este caso tengo 2 documentos activos o más bien abiertos dentro de Photoshop, pero normalmente el duplicado lo vamos a hacer en el mismo documento, así que lo voy a dejar como está. Voy a presionar OK y vemos cómo se ha creado otra capa idéntica a la que está abajo. La única diferencia es que se agregó la palabra copia. Voy a eliminar la capa. Otra forma para duplicar una capa es arrastrándola hacia el icono de nueva capa. Voy a hacerlo. Cuando vemos que se marca o resalta el icono de nueva capa, soltamos el botón del mouse y vemos cómo de forma automática se ha duplicado. Esto lo podemos hacer también para varias capas al mismo tiempo o grupos de capas. Por ejemplo, voy a seleccionar la otra capa. Ahora ya tengo las 2 seleccionadas. Vemos cómo se han creado más duplicados y así sucesivamente podríamos hacerlo. El duplicar una capa puede ser útil para agregar diferentes fondos a un proyecto, para ver la posible apariencia que tendrían con estos diferentes fondos. También se usa mucho para hacer el famoso antes y después. Por ejemplo, voy a aplicarle un cambio a esta capa, algo que no te recomiendo hacer. Voy a hacerle un ajuste destructivo. Voy a cambiar el tono y la saturación de la imagen. La voy a dejar así. Podemos, por ejemplo, experimentar con diferentes apariencias para una imagen. Aquí tengo abajo la imagen original y el duplicado es el que he modificado. Con el icono del ojo podemos ver un antes y un después. Esta es una técnica que algunos siguen usando, hacer un duplicado de una imagen para aplicarles cambios a dicho duplicado y la imagen original dejarla intacta. También desde el menú capa podemos duplicarla. Va a aparecer la misma ventana que vimos hace un momento. Esas son las 3 formas diferentes para duplicar capas. En el siguiente video vas a ver cómo renombrar capas y cambiarles el color para que podamos identificarlas de una forma rápida.